El mensaje para esta noche, domingo a la noche, domingo 23 de marzo, se titula La carne y el espíritu. Esta mañana pusimos allí 2 hojas de papel. Una está escrita en negro, la otra está escrita en celeste. Son palabras de la Biblia que hemos puesto ahí. Palabras que están, y voy a leer esto, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Yo le llamo los 2 catálogos. El catálogo negro de la carne y el catálogo celeste, celestial del espíritu. Gálatas, capítulo 5, desde el verso 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son 2 puntos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Qué pasaje tremendo. Decíamos esta mañana que a nosotros no nos importa nada la denominación religiosa de una persona. Me tiene a mí sin cuidado. Si yo le pregunto a qué iglesia va o qué denominación tiene y me dice soy católico, ni me va ni me viene. Si me dice soy bautista, lo miro con indiferencia. Si me dice soy pentecostal, soy presbiteriano, soy nazareno, soy aliancista, soy luterano, no se me da nada. Yo prefiero verle la vida, cómo él está viviendo, cómo él está llevando la fe en Cristo. No la fe en su iglesia, no la fe en su denominación, no la fe en su religión. Si yo veo que esa persona practica la lista negra que está ahí, las obras de la carne, para mí no es cristiana. No es cristiana, es cualquier otra cosa menos cristiana. Y si esa persona tiene o manifiesta la lista celeste, los frutos del Espíritu, sí digo que es cristiana y no le pregunto a qué iglesia va. Me importa que su vida exhale el perfume de Jesucristo. Cuando yo era un joven, recién convertido en la iglesia metodista de Argentina, mi pastor, excelente pastor, me dijo, ¿por qué no se dedica al pastorado? Yo le dije, hermano, yo no me siento digno del pastorado. Me dijo, usted no debe decir eso porque Dios es el que decide. Pero si usted no está llamado a ser pastor, siempre usted puede ser una vida perfumada. Esas palabras me impresionaron a lo sumo. Y yo decidí ser una vida perfumada hasta donde pudiera y Cristo me diera gracia. Después, cuando estudié la Biblia, me di cuenta que Pablo usa esa misma expresión cuando dice que nosotros despedimos buen olor de Cristo en todas partes. Pero hay muchísima gente que en lugar de despedir buen olor de Cristo, despide mal olor del diablo. Los que practican la lista negra que ahí está, que está aquí en Gálatas 5, 19 en adelante, son del diablo y despiden mal olor del diablo. Adulterio, fornicación, orgía, borrachera, pleito, celos, ira, contienda. La vida del diablo metida en un hombre.
Pero aquellos que tienen amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, bondad y fe, llevan la vida de Cristo y les piden buen olor de Cristo. He estado pensando en varias parejas de individuos que están en la Biblia que ilustran esto de vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y esta va a ser la meditación de la noche. Varias parejas famosas de hombres, todos son de hombres, que ilustran la vida en la carne y la vida en el espíritu. Número uno, los famosos Caín y Abel. Los dos primeros hombres que nacieron en este mundo, de Adán y Eva, dos hermanos, Caín y Abel. A la larga Caín mató a su hermano. Terrible cosa. La sangre de Abel manchó la tierra. La tierra se infectó con la sangre de Abel, derramada por su propio hermano. Y la Biblia dice, ¿por qué mató Caín a Abel? Dice, porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran injustas. Caín y Abel ya empiezan a ilustrar la vida de la carne, el negro catálogo de pecados producidos por la carne y la vida de justicia. En un sentido, Abel no era mejor que nosotros, pero Abel tenía una virtud. Creía en la promesa de Dios de un cordero que algún día derramaría sangre preciosa para librar al hombre del pecado. Y Abel le ofrecía a Dios corderos, en tanto que Caín le ofrecía a Dios flores, frutos, cereales, productos del campo. Dios miró propicio a Abel y a la ofrenda de un cordero, y no miró con gusto a Caín y la ofrenda de sus manos, de la obra de sus manos. Y entonces se ensañó el rostro de Caín, y en cierto momento que salieron ambos hermanos al campo, Caín mató a Abel, la carne y el espíritu. Abel tenía el buen espíritu de fe y le ofrecía a Dios la sangre de un cordero, en esperanza de aquel cordero futuro, Jesucristo, que algún día vendría a la tierra para ofrecer su sangre que limpia de todo pecado. La segunda pareja interesante son dos hermanos, Esaú y Jacob. Eran mellizos, estuvieron juntos en el vientre 9 meses, pero eran muy diferentes de carácter, Jacob y Esaú. Ambos eran hijos de Isaac y de Rebeca, y los dos tenían un carácter muy diferente, hasta físicamente eran diferentes. Esaú era rubio y bien velludo. Jacob era de pelo negro y lampiño. Y el carácter de ambos era muy, muy diferente. Si se quiere, Esaú era mucho más simpático que Jacob. Saúl era hombre popular. Tenía amigos, tenía amigas, le gustaba el campo, le gustaba la casa, le gustaba el deporte, le gustaba el aire libre. Jacob era un hombre cerrado, ensimismado, vivía en tiendas. ¿Por qué Dios miró con favor a Jacob y rechazó a Esaú? Tanto que la Biblia dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Porque Jacob, a pesar de sus defectos, buscaba a Dios. Y tenía sentido de adoración. No era hombre perfecto Jacob, era peor que nosotros, si se quiere, en lo humano, en lo personal. Pero por lo menos Jacob era un hombre espiritual porque buscaba a Dios. Tenía noción de Dios, tenía temor de Dios. No era bueno, no era perfecto. Era engañador, su mismo nombre Jacob lo denuncia como engañador. Pero Jacob sabía arrepentirse. Jacob sabía buscar a Dios y las promesas espirituales. Un día Jacob le dice a Esaú, que había vuelto del campo con hambre, véndeme tu primogenitura. Porque de todos modos, aunque eran mellizos, Esaú había nacido 1 minuto antes que Jacob, por eso tenía la primogenitura. Y Esaú le dice, ¿para qué me quiero yo la primogenitura? ¿Para qué quiero yo el sacerdocio familiar? Te vendo mi primogenitura.
¿Por cuánto? Bueno, por ese plato de lentejas que has cocinado. Y Jacob le compró una cosa valiosísima, tremendamente buena a Esaú por un guisado de lentejas. A mí me gusta mucho el guisado de lentejas. Cuando Reina hace lentejas, me deleito. Pero por favor, no cambien su salvación por un plato de lentejas. Pero en la Biblia está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. La tercera pareja fue José y todos sus hermanos. Eran 2 hermanos los hijos de Jacob. Uno era bueno, 11 eran malos. José era el bueno. José era el hombre espiritual. José tenía promesas de Dios y creía en Dios y obedecía a Dios. Sus 11 hermanos eran carnales. Le gustaba solamente lo material, lo presente, esta vida actual. Sus ganados, sus rebaños, sus negocios, sus casas, sus mujeres, sus tiendas, sus ropas. Pero no tenía ninguno de los hermanos de José vocación espiritual. José sí. José escuchaba la voz de Dios, José se escuchaba las enseñanzas de su padre, José temía a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso José fue bendecido, sus hermanos no fueron bendecidos. José era el hombre espiritual, sus hermanos eran los hombres carnales. Muy bien, los hermanos de José pudieron escribir la misma lista negra que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. José, en cambio, era un hombre que buscaba a Dios, creía en Dios y obedecía a Dios. Cuando fue vendido como esclavo en Egipto y pasó a servir en la casa de Potifar, la bellísima mujer de Potifar lo tentó a José. Lo invitó a que se acostaran juntos. Y José dijo: ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Y era espiritual. Practicaba la fe, la mansedumbre, la obediencia, el amor. Sus hermanos eran todos carnales. Otra pareja de hombres que ilustra esto de la carne y el espíritu son Moisés y el faraón. La historia de Moisés es muy interesante. Los chicos estaban hoy en la escuela dominical ilustrando la vida de José. Parece que estudiaron la vida de Moisés, ¿no? La vida de Moisés estudiaron esta mañana en la escuela dominical, porque cuando la maestra Marta le preguntaba quién fue puesto en una arquilla, los chicos dijeron: Moisés. Qué lindo cuando los chicos aprenden las historias bíblicas. Moisés era israelita, su madre lo cuidó 3 meses, cuando ya no lo pudo ocultar más, lo puso en una arquilla de juncos, dejó la arquilla en el río Nilo, vino la princesa a bañarse, vio la arquilla, la mandó sacar, abrieron la tapa, el chiquito estaba allí y la princesa egipcia se enterneció con el bebé y se lo llevó a su casa y lo hizo criar por la propia madre de Moisés. La madre de Moisés es la única mujer en toda la historia humana que recibió salario por criar a su hijo. La única mujer. Cuando Moisés tenía ya 80 años de edad y había escapado de Egipto y vivía en el desierto como pastor, Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés. Dios lo llamó desde una zarza ardiente y Moisés se acercó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y Dios le mandó a Moisés ir a Egipto y libertar al pueblo judío que estaba cautivo en Egipto. Y fue Moisés a Egipto y se enfrentó con el faraón. El faraón era el monarca más poderoso de la tierra en aquellos días. Y Moisés era un simple pastor salido del desierto, miembro de una raza que era sierva del faraón. Sin embargo, Moisés era el hombre espiritual y Faraón era el hombre carnal. Faraón era pagano, no creía en Dios eterno, todopoderoso, no creía en Jehová, no conocía a Jehová, tenía sus propios dioses, que eran una cantidad de dioses, los dioses egipcios. Adoraban al cocodrilo del Nilo, adoraban al hipopótamo, adoraban al propio río Nilo, adoraban al escarabajo, adoraban la vaca. Los egipcios
Tenían miles de dioses, pero no conocían al verdadero Dios. Moisés sí conocía al verdadero Dios, porque cuando Dios lo llamó de la zarza ardiendo, Dios le dijo: Moisés, Moisés, quita los zapatos de tus pies porque estás en tierra santa. Y cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿cuál es tu nombre?, Dios le dijo: yo, el que soy. El mismo título que usa Jesús, porque Jesús es Dios, en muchísimas partes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Jesús usa el mismo título para él que usó Jehová cuando se le presentó a Moisés. Moisés, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre pobre, y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Tenía la virtud celeste, mansedumbre. Jesús también se le llama el hombre más manso de la tierra. Mire, la mansedumbre es virtud divina, Pero si usted no es manso, sino bravo, cuidado. Hay mujeres que son mansas, hermosas, pero hay mujeres que son bravas también. Son como tarántulas. Sí, la tarántula salta y pica, y hay mujeres también. Moisés era espiritual, Faraón era carnal. Viene luego otra pareja interesante, el rey David y el rey Saúl. Saúl era carnal, David era espiritual. Al principio Saúl se enamoró de David y lo trajo a su corte y lo nombró su edecán, su teniente. Pero luego Saúl, que tenía mala la cabeza, se puso contra David y buscó matarlo varias veces. Sin embargo, David, hombre espiritual, nunca levantó su mano contra Saúl. Más aún, cuando tuvo oportunidad de matarlo, porque estaba Saúl dormido en una cueva y entró David a la cueva, David no mató a Saúl, solamente le cortó una puntita del manto y se fue al otro lado de la montaña. Y David le gritó a Saúl, le mostró la punta del manto y le dijo: ¿por qué persigue el rey a su siervo? Y Saúl se dio cuenta que David era un hombre superior a él. ¿Por qué? Porque David sabía perdonar y Saúl no. Saúl fue un rey elegido por el pueblo. David fue un rey elegido por Dios. Pero David no era un hombre perfecto, David era igual a nosotros, si no peor. David cometió graves pecados en su vida, cometió adulterio, cometió asesinato cuando hizo matar a Urías, la mujer de Batseba, con la cual quería quedarse. ¿Por qué, a pesar de esos dos negros pecados que están en la lista negra del apóstol Pablo, David fue bendecido? Porque David tenía también la tremenda virtud de arrepentirse y pedir perdón. Y todo hombre que se arrepiente y pide perdón será bendito. Y será transformado de hombre carnal en hombre espiritual. Pasará de la lista negra a la lista celeste. Dejará de andar en adulterio, en fornicación, en orgías, en borracheras, en maledicencias, en pleitos, en celos, en iras, contiendas, envidias, para pasar a vivir la vida del amor, de la fe, de la mansedumbre, de la bondad y la templanza. David era hombre espiritual, a pesar de sus defectos, porque David también, a la manera de Jacob y de José, temía a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Pecaba, porque era hombre, pero cuando le enrostraban el pecado, David se arrepentía y pedía perdón. Y Dios siempre, siempre perdona al que pide perdón. Ese es el gran mensaje de la Biblia. Quinta pareja o sexta pareja, Jesús y los fariseos. Jesús siempre tuvo conflicto con los fariseos de su tiempo, de su pueblo. ¿Quiénes eran los fariseos que se mencionan en los 4 evangelios? Los fariseos eran una secta judía, una rama del pueblo judío. Eran hombres
celosamente apegados a la ley y a la tradición religiosa. Para ellos la tradición valía más que la misma Biblia. Cumplían escrupulosamente todos los pormenores de la ley y de la tradición. Eran fanáticos en esto. Para ellos la religión consistía en guardar el sábado, circuncidar a los hijos, no contaminarse nunca con un gentil, no comer nada de lo que estuviera prohibido en la ley y mantenerse en el templo todos los días. Eran fanáticos de la tradición y fanáticos de su religión judía. Pero Jesús les dijo: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, muy limpitos, pero por dentro están llenos de toda corrupción y de toda inmundicia. Terrible la acusación que Jesús lanzó contra los fariseos. Por eso los fariseos decidieron matar a Jesús, y a la larga lo mataron nomás. Pero Jesús era espiritual. Jesús era espiritual. Y los fariseos, con toda su religión, con todas sus ceremonias, con todo su culto, con toda su tradición religiosa, con todo su fanático apego a la ley, eran sepulcros. Jesús era limpio por dentro y por fuera. Jesús tenía también temor de Dios el Padre. Y Jesús podía decir lo que no podían decir los fariseos: yo lo que a Él le agrada, hago siempre. Y queridos hermanos y amigos, si queremos bendición, hagamos lo que agrada a Dios, no lo que agrada a Satanás, el diablo. Así que Jesús entró en conflicto con los fariseos, porque Jesús seguía la vida del Espíritu y los fariseos seguían la vida de la carne. Y uno de los defectos de la carne es ser fanático, intolerante, violento. Jesús era el hombre espiritual, los fariseos eran los hombres carnales. Entraron en conflicto y a la larga los fariseos se dieron el gusto, aunque solo por poco tiempo, de matar a Jesús. Cuando Jesús resucitó, los fariseos tuvieron terror del resucitado y prohibieron que se predique el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Por último, tenemos en la historia los judíos y los cristianos. Desde hace 2000 años hay cristianos en el mundo que creen en Jesucristo, que leen la palabra de Jesucristo, que adoran a Jesucristo, que sirven a Jesucristo. Son la gente espiritual. Somos la gente espiritual. Los judíos y los inconversos de cualquier guaya son los carnales. Cuando una persona se convierte a Cristo recibiéndolo como Señor y Salvador, deja de ser carnal y pasa a ser espiritual. Nace de nuevo, resucita, deja la vida de la carne y empieza a vivir la vida del Espíritu. Sale del catálogo negro de adulterio, fornicación, mentira, envidia y mil más, y entra al catálogo celeste del amor, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. O por lo menos debe vivir en esta lista celeste. Y nosotros los cristianos tenemos una lucha continua. Una lucha que no cesa. Es la lucha entre la carne y el espíritu. La carne nuestra, que todavía está viva en nosotros, nos tira al pecado. El espíritu que está en nosotros nos impulsa hacia la bondad, la pureza, la santidad. Y hay una lucha aquí, hay una lucha en nosotros, aún los cristianos, angustiosa a veces. Queremos hacer el bien y no podemos, no queremos hacer el mal y lo hacemos. Y dentro de nosotros hay una batalla continua entre la carne y el espíritu. Pero hay una solución. Hay una solución. ¿Cuál es la solución al incesante combate entre la carne y el espíritu que está dentro de nosotros? La solución es la cruz.
Cuando nosotros nos decidimos a morir juntamente con Cristo al pecado, el mundo y la carne, ganamos la victoria. Y dejamos de ser carnales y entramos de lleno a ser espirituales. Ya lo dice el apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otra parte dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos míos, amigos míos, todo lo que produce problemas en el mundo no es el espíritu. El apóstol Pablo dice aquí que contra las cosas del espíritu no hay ninguna ley. No hay nada que prohíba el amor, practique el amor divino con todo su corazón. No hay nada que prohíba la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la fe. No hay ley de Dios contra nada de eso, todo lo contrario. Sea manso, sea benigno, sea bueno, tenga amor para todo el mundo, sea perdonador, sea dulce, sea suave, sea alegre, sea simpático. No hay ley contra eso, pero sí hay ley contra el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y todos los negros pecados de la carne. Vean ustedes que al fin de cuentas en este mundo solamente hay dos luchas, o una sola lucha, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y cada uno de nosotros decide quién va a triunfar en nuestra vida, si el espíritu de Cristo que está en nosotros desde que nos convertimos, o la carne de Satanás que está en nosotros desde que nacimos. El apóstol Pablo da la solución: renunciar a la carne y abrazar la vida del espíritu. Y entonces dejamos de ser carnales para pasar a ser espirituales. Y aquellos que andan en el espíritu son los verdaderos hijos de Dios. Viniendo a Romanos capítulo 8, leemos lo que sigue. Romanos capítulo 8 desde el verso 9. Más bien desde el verso 5. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba significa papá. Qué lindo que es tratar familiarmente a Dios, decirle papá, más que padre. Podemos decirle padre, pero el trato familiar, papá, es legítimo. Y el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Seamos como Abel, seamos como Jacob, seamos como José, seamos como David, seamos
como Jesús, seamos como todos aquellos que viven la vida del Espíritu, haciendo las cosas del Espíritu, que son las cosas agradables a Dios. El apóstol Pablo, pero fornicación, inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sí, hay una lucha continua, tremenda, una lucha a muerte entre la carne, alentada por Satanás el diablo, y el Espíritu alentado por Jesucristo el Señor. ¿En cuál vida viviremos? De nosotros depende. Si vamos a practicar el catálogo negro de las obras de la carne, o vamos a vivir en el catálogo celeste de la vida en el Espíritu. Cada uno decide. Y el Señor nos ayuda a tomar la mejor decisión. Vamos a cerrar con una oración. Vamos a tener medio minuto de oración silenciosa en que cada uno de nosotros le dirá al Señor lo que le quiere decir. Vamos a pensar en lo que hemos escuchado en esta noche. Si vivir la vida de la carne, la vida de Caín, la vida de Saúl, la vida de Saúl, la vida de los fariseos, la vida de los judíos, o vivir la vida de los cristianos verdaderos, genuinos, auténticos. Vamos a escuchar un himno, después vamos